Este castigo no fue elegido al azar, era una metáfora viviente, el símbolo de una mente atrapada en el propósito sin sentido. La ironía suprema para quien quiso engañar a la muerte. Ser condenado a una eternidad donde nada cambia, donde el tiempo existe, pero no avanza. ¿Y si la roca no es solo una piedra? Algunos filósofos creen que representa la verdad, un conocimiento prohibido que Sísifo intentó revelar al mundo. Otros afirman que la montaña es el alma del propio Zeus y que subirla es una afrenta diaria contra su voluntad. Pero lo cierto es que cada intento lo transforma, cada caída lo vacía y aún así empuja. Hay algo perturbador en la historia de Sísifo, no solo porque desafió al destino, sino porque lo hizo 2 veces, 3 si contamos su retorno de la tumba. ¿Cómo un mortal pudo engañar a entidades eternas? ¿Y por qué su castigo fue tan abstracto, tan simbólico, tan metafísico? Algunos mitógrafos antiguos sugieren que Sísifo no fue castigado solo por rebeldía, sino por haber robado un secreto, una palabra, un símbolo, algo que descubrió en el breve tiempo que estuvo en el reino de los muertos. Hay fragmentos perdidos de Orfeo que lo nombran como el que trajo el reflejo. ¿Reflejo de qué? ¿Del alma? ¿Del abismo? ¿Y si la roca fuese algo más? ¿Una idea? ¿Una advertencia? ¿Y si su condena fuera también un faro para nosotros, los vivos? El eterno retorno, la lucha vacía, la obsesión por alcanzar lo inalcanzable. Tal vez los dioses no querían castigar a Sísifo, sino mostrarnos lo que ocurre cuando un humano se atreve a mirar más allá del velo. El castigo de Sísifo es uno de los más antiguos que se conservan. Su historia aparece en Hesíodo, en Píndaro, en Platón, pero todos lo narran con un matiz diferente, como si nadie pudiera decir la verdad completa, como si Sísifo mismo hubiera manipulado su leyenda desde el más allá. ¿Y si su historia aún no ha terminado? Camus lo convirtió en el símbolo del absurdo, pero antes de la filosofía fue símbolo de resistencia, de inteligencia prohibida, de una lucha contra lo imposible. Hoy cuando subes una cuesta, cuando insistes en algo sin fin, sin recompensa, repites su condena. Tal vez en tu vida ya has sido Sísifo. La pregunta es, ¿seguirás empujando? Porque mientras tú lo escuchas, él sigue ahí, solo, sudando, respirando con dificultad, en silencio, como un eco de todos los que osaron enfrentarse a lo eterno y salieron derrotados, o tal vez transformados. Sísifo no fue castigado por traicionar a los dioses, sino por hacer lo impensable, desafiar las reglas del universo y sobrevivir para contarlo. Su castigo es un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces hemos empujado una roca que siempre cae? ¿Y si el verdadero castigo no es el fracaso, sino no dejar de intentar? Quizás la lección no es la derrota, sino la insistencia. Quizás Sísifo no fue un mártir, sino el primer hombre libre. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que viene. Suscríbete, activa la campana y adéntrate con nosotros en los secretos que los dioses quisieron enterrar para siempre. En la penumbra del Tártaro, donde ni los dioses se atreven a mirar por mucho tiempo, hay una figura humana empujando una roca. No descansa, no suplica, solo sube una y otra vez hasta que la piedra, como si tuviera conciencia propia, se desliza colina abajo. Entonces, vuelve a empezar. Este no es un castigo físico, es una burla cósmica, un símbolo del sinsentido, y su víctima es Sísifo. Rey, traidor, ingenioso y maldito. Pero ¿quién fue realmente? ¿Un mortal arrogante o un rebelde que descubrió algo que los dioses querían ocultar? Muchos conocen su destino, pero pocos saben de su vida. Sísifo fue más que el reo eterno de una roca. Fue el fundador de una ciudad, un manipulador de divinidades, un estafador cósmico que desafió el orden universal y salió ileso, hasta que no. Su historia no es solo un mito griego, es una advertencia disfrazada de leyenda. Hoy vas a descubrir la parte más oscura de su existencia, esa que incluso los textos antiguos temen narrar. Y cuando termines este video, tal vez comiences a sospechar
que Sísifo no fue castigado por sus errores, sino por haber visto demasiado. Sísifo no era cualquier mortal, era rey de Éfira, la futura Corinto, y descendiente de Prometeo, el titán que robó el fuego para los humanos. La chispa de la rebelión corría por sus venas, pero mientras Prometeo fue castigado por dar conocimiento, Sísifo lo fue por usarlo. No era un guerrero ni un sabio, sino un calculador que entendía la debilidad más profunda de los dioses, su orgullo. Y él, desde su trono, tejía planes para doblarlos. Su oportunidad llegó cuando vio a un águila raptando a una joven. No era una escena común. El ave no era otra que la forma de Zeus, y la joven, Égina, hija del dios río Asopo. Sísifo no intervino, pero memorizó cada detalle, y cuando Asopo vino en busca de su hija, el rey no dudó en vender la información. A cambio, exigió un río, una fuente de agua dulce que alimentara su sedienta ciudad. Asopo aceptó. La traición estaba hecha. Zeus, desde el Olimpo, ya había tomado nota. Este acto no solo fue una afrenta a Zeus, sino una violación del código más profundo de los dioses. No se negocia con lo divino. La delación de Sísifo convirtió a un dios en vulnerable. Por eso Zeus no mandó un rayo, mandó a la muerte en persona, Tánatos. Pero lo que parecía el final fue solo el principio. Tánatos, la figura sin rostro, llegó al palacio de Sísifo con su sentencia en mano. Nadie escapa de la muerte, nadie excepto Sísifo. Con una calma impensable, el rey elogió a su verdugo. Lo llamó majestuoso, inmortal, imponente. Le ofreció adornos para su último viaje, un collar, unas pulseras, pero esos no eran regalos, eran grilletes diseñados por el propio rey. Y cuando se cerraron sobre Tánatos, el mundo tembló. La muerte, atrapada. El ciclo natural interrumpido. Nadie más moría. Las guerras se volvieron eternas. Los heridos jamás exhalaban su último aliento. El inframundo se vació. Hades rugía. Ares se frustraba. Los campos de batalla estaban llenos de cuerpos, vivos, pero sin alma. El universo se estancaba, y en el centro de todo, un solo hombre riendo en su trono. Pero no puedes detener lo inevitable para siempre. Ares, harto, bajó a la tierra y liberó a Tánatos por la fuerza. Y esta vez, la muerte regresó por Sísifo sin trucos, sin palabras, sin demora. Pero antes de ser arrastrado al inframundo, Sísifo hizo una última jugada que nadie esperaba. Antes de morir, Sísifo le susurró a su esposa un plan. Si la muerte lo tomaba por sorpresa, debía no hacer nada, no preparar funerales, no encender piras, no llorar, nada. Así lo hizo. Cuando el alma de Sísifo llegó ante Hades, fingió horror, vergüenza, indignación. Le explicó al dios que su esposa lo había traicionado, que lo había dejado sin ritos, como un perro callejero. Hades, sintiendo que su reino había sido deshonrado, le permitió regresar al mundo por un solo día, para corregir esa afrenta. Pero el día nunca terminó. Sísifo no volvió, no organizó ningún funeral, no volvió al inframundo, se escondió, vivió décadas más como un fantasma disfrazado de rey, hasta que finalmente su cuerpo envejeció, su fuerza se extinguió y la muerte lo encontró otra vez. Esta vez, sin oportunidad de negociar. Ese regreso final fue distinto. Hades no habló, no permitió ruegos, simplemente lo arrastró al Tártaro, el abismo donde van los que han osado romper las reglas fundamentales del universo. Y ahí se dictó su castigo eterno. Ni fuego, ni látigos, ni torturas físicas. Su castigo fue mental. Una roca inmensa colocada al pie de una montaña. Su tarea, llevarla hasta la cima. Pero cada vez que se acercaba, la roca resbalaba, no por el peso, no por el viento, sino por una fuerza que parecía burlarse de él, como si la montaña misma se riera. Cada intento, una derrota, cada esfuerzo, inútil, y sin embargo, debía continuar.